Voy a hacer un pequeño paréntesis ahora. Eh, lo primero que tenemos que hacer es ver la capacidad explicativa. Lo que nos interesa de la capacidad explicativa es ver si tiene la estrellita o no tiene la estrellita. Después que tenemos que ver el R cuadrado y además del R cuadrado tenemos que ver el valor P de la capacidad predictiva, que era el F estadístico, porque acuerdan que si la capacidad predictiva era con F parcial, con un F global, perdón, y los niveles de significancia de estas variables con la capacidad, con una tabla de valor T, T estuve. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Javier, ¿Sí? pero los valores, por ejemplo, ahí hay una variable negativa, ¿no las tomamos en cuenta todavía? No todavía, todavía no. Porque a nosotros nos está interesando primero, nos están diciendo lo que nos están preguntando, interpreta los resultados. Después cuando vemos cuál es el peso promedio, ahí vamos a ver eso. Porque miren, lo primero que tenemos que darnos cuenta es ver ya si es significativo o no es significativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ayudan a explicar la variable P, que es el promedio, el peso promedio. Entonces, ¿es significativa para explicar el peso promedio la variable HP? Si es significativa. ¿Con cuánto nivel de significancia? Con un 5%, nosotros tenemos que decir lo siguiente. Voy a colocar así. Con 0,05, que es el nivel de significancia que trabajamos, es menor al 0, esto es casi 0. ¿Cuántos ceros son? 3. 6, 3, 4. Se rechaza hipótesis nula. Se rechaza hipótesis nula. Esta se rechaza. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable dummy de los HP es significativa para explicar el peso promedio de las gallinas. Si es significativa. El intercepto también es significativo, también deben hacer lo mismo. Que se rechaza hipótesis nula, esto es prácticamente cero. Y el afrecho, ¿es significativo o no es significativo? No es significativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La variable afrecho ¿nos sirve para explicar el peso promedio de las gallinas? No. ¿Por qué? Porque no se rechaza hipótesis nula. Si yo lo voy a hacer aquí, como esto es mayor al 5%, este es mucho mayor al 5%. No se rechaza hipótesis nula. Como no se rechaza, no es significativa para explicar el peso promedio de las gallinas. ¿Qué pasa con el valor P? ¿Ayuda a predecir el peso promedio el peso de las gallinas? Sí. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Esto se rechaza o no se rechaza? 0,0, este es 0,05, este es menor a 0, esto es prácticamente, mira, esto es 0,0, chuta, es prácticamente 0. Sería 0,000,534. Se rechaza hipótesis nula. Entonces, si se rechaza hipótesis nula, quiere decir que esta variable, este modelo, ¿sirve para predecir bien o no sirve para predecir bien? No sirve para predecir bien. Y con respecto al múltiple R squared, este modelo, ¿cuánto predice? El 4,2%. Esto es 4,2%, por cierto. Por ciento. No es 40% por ciento, por si acaso. Ya. Eso sería lo primero. Eso igual es bien fácil porque es con respecto a la prueba número uno. Pero esto es lo más difícil. ¿Cuál es el peso promedio de cada grupo de gallinas? Porque es fácil sacar el peso promedio de las HP y la A. Pero ¿cuál es lo que también nos interesa? Nos interesa también el grupo que tiene envase a vegetales deshidratados. Este es el que también nos interesa. Entonces, ustedes me tienen que decir, ¿cuál es el peso promedio de las gallinas que siguen una dieta en base a harina de pescado? Si vamos acá, miren, según ustedes, debería ser el peso promedio? Voy a colocar aquí peso promedio, harinas con HP. El peso de las gallinas que siguen la dieta en base a harina de pescado. ¿Cuánto sería? Sería la constante, ¿cierto? 135. Voy a colocarle 135 no. ¿Menos o más? Chicos, Más. no, sería Menos. menos, po, si está negativo. Sería menos 25. Porque las gallinas pueden seguir un tipo de dieta o pueden seguir dos tipos de dieta. Pueden seguir solo un tipo de dieta, po. Entonces, si siguen esta ¿cuánto se hace? Esta se hace cero, ¿cierto? Esta sería cero en este caso.
Entonces sería esto. Esto sería 111 si no me equivoco. 115 o no. 100, no, 100, 110, ¿cierto? Ahí sería. Sería 110. ¿Cuánto es el peso promedio, entonces, de las gallinas que siguen una dieta en base a harina pescado? 110, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso, chicos? Como este es negativo, este beta, ¿cuánto sería? Este sería positivo menos este. Sería el único que dice, este es 135 menos 25. Eso, nada más. Oye, ¿y por qué no se toma en cuenta el 7, el beta 3? Porque, por decirte, si yo estoy siguiendo un tipo de dieta, ¿puedo seguir dos tipos de dieta? Yo puedo seguir la dieta, no sé, en base a harina de pescado y puedo seguir la dieta en base a frecho. No, no, po. No, no se puede. Uno y cero, pues, acuérdate. Es como si yo, por decirte, aquí fueran sexo, por decirte, yo estuviera midiendo otra cosa, y uno fuera hombre y cero fuera mujer, yo no puedo ser hombre y mujer a Ah, la vez, ya. pues, ¿cachai? Sí, sí, ahora entendí. Eso. Ya. Entonces ahora analicemos el peso de la gallina en base a frecho. ¿Cuánto es el peso de la gallina en base a frecho? ¿Sería 135 más qué, ¿Más chicos? 7? No, ese es un error. Miren, ¿por qué no es 7? Porque la variable no es significativa. Entonces, si no es significativa, ¿por qué la incorporaría? Es solo 135. Es solo 135, porque aquí en el otro caso, en el caso de, voy a colocarle acá HP, en el caso de la que tienen a Frecho, este sería cero y este sería uno. Pero esta variable que es uno, el afrecho, no es significativa. Entonces, ¿por qué la consideraría? Si tuviera la estrellita, sí la consideraría. Entonces, el peso promedio de las gallinas que consumen afrecho es de 135. Solo eso, porque no sigue tampoco sigue la dieta en base a harina de pescado y la dieta en base a frecho no es significativa. O sea que, por decirte, si sigo la dieta en base a frecho, lo que estoy diciendo es que da lo mismo que siga esa dieta porque voy a tener el mismo peso. ¿Cachai? Eso quiere decir. No sé si se entiende o tienen alguna duda con respecto a esto. Sí, se entendió. Ya. La otra era Al en menos yo sí. base vegetales deshidratados. Perdón, era de acá. Ya. Entonces, ¿cuál es el grupo de referencia aquí? El que nosotros estamos haciendo. Es las gallinas que tienen una dieta en base a vegetales deshidratados. Entonces, ¿cuándo será cuando sean vegetales deshidratados? ¿Cuánto será el peso, chicos? ¿Será la suma de los tres? ¿Será la suma de estos dos? ¿Será qué? Puede ser el intercepto. Exactamente, solo el intercepto. Porque en ese caso, esta sería cero y esta sería cero, porque sería otra dieta nada que ver, po. ¿Mm? Entonces sería solo 135. Me Eh, compré un Tapsin porque estoy medio raro. traten de mutearse, por favor. Sería solo 135. Eh, ¿Por qué? Porque es el grupo de referencia, po. Y si no sigo ninguna de estas dos dietas, la única forma. Miren, si esto se hace cero, esto se hace cero. ¿Cuánto me va a quedar? El beta uno, ¿cuánto es? Beta uno, beta 2, beta 3, ¿cierto? Beta uno, beta 2, beta 3. Si beta uno, ¿cuánto es? 135. En el otro caso, ¿cuánto sería? En el otro caso sería esta uno, entonces esta sería menos 25. Y en el otro caso, esta también no nos sigue importando. Entonces sería simplemente ver eso. Eso es lo único. El peso promedio de las gallinas, ¿cuánto sería? 110, 135 para las gallinas que consumen afrecho, porque el afrecho no es significativo. Y cuando siguen una dieta en base a vegetales deshidratados, sería de 135 igual. Lo único que cambiaría sería el peso si uno sigue una dieta en base a harina de pescado, que tiene un menor peso promedio. Simplemente eso, chiquillos. Eso sería. ¿Tienen dudas? ¿Quieren que repita o avanzamos con el segundo ejercicio? Ya, Yo tengo una duda. ya,
Hola, hola. Sería, bueno, en ese sería o sea, el intercepto, ¿verdad? Exactamente, el intercepto es como lo que uno tiene de base. Por Y, decirte, ¿Mm? ¿Sí? Dime. no, no, dale nomás, dale nomás. Ah, ya, por decirte, si yo, por dar un ejemplo, ustedes estimaron un modelo de salario. Si yo estimo el modelo de salario y no sé, y una persona trabaja, toda la persona trabaja, ¿cierto? No sé, y es salario, y no sé, y está beta cero o beta uno como le quieran llamar, y más beta uno y no sé, este es educación. Y más le voy a colocar aquí un beta 2 de experiencia, por la experiencia, solo eso. Si yo no tengo experiencia y yo no tengo educación, ¿qué tengo? Solo tengo el beta cero, ¿cierto? Claro. Exactamente, pues entonces si este se hace cero y este se hace cero, solo tengo el beta cero, pues entonces tendría como por decirte ese sería el salario mínimo. ¿Cachai? Entonces como que todo lo que tienes, pues, y después a medida que eso voy aumentándolo con la educación y con la experiencia. No sé En si... este caso, si hubiera más beta, seguiría siendo el intercepto sin ningún problema y estaríamos Exactamente, ignorándolo, o sea, independiente ahí con o sin significancia. Sigue siendo exacta, el intercepto igual. exactamente, exactamente. Sí, pues. Igual, por decirte, si te da un caso el profesor, que en vez de seguir 3 dietas, serían 4 dietas, aquí, Claro. ¿cómo se agregan los dummies? Las dummies se agregan n-1, ¿cierto? Sí. Entonces, por decirte, si hubiera otra dieta, no sé, en base a maíz, por dar un ejemplo. Entonces, aquí, no sé, pues tal vez esté BD y el grupo de referencia va a ser el maíz, ¿cachai? Entonces, pero siempre va a ser el intercepto el base para todo, siempre. Ya. Vale, Eso, vale. eso es Entiendo. importante, siempre. Cuando las otras sean cero, el intercepto lo van a tener todo. Ya. Ya, Muchas gracias. ya. Entonces, vamos a hacer el segundo ejercicio. Ya, mira, dice, se recopila información relacionada al consumo de CO2 para 84 unidades de una especie de planta. Entonces, el N, ¿cuánto es? 84. Se entiende que el consumo de CO2 puede ser explicado por la concentración de CO2. Entonces, la variable dependiente es C, que es CO2. Ya. Ese C es concentración de CO2. Y luego la concentración CO2. Ya. Además, se define una variable denominada TT. Ya. TT nos están diciendo. Y dice, toma el valor de uno cuando previo al periodo de observación, una planta es sometida a congelamiento y cero cuando no es sometida a este tratamiento. Entonces esta puede tomar uno o cero. Uno cuando es tratada, le voy a colocar una T tratada y cuando cero, esto se llama grupo control, le voy a colocar una C. El modelo de reacción estimada es el siguiente. Entonces está el beta uno que sería el intercepto, ¿cierto? El C, que sería la variable de concentración de CO2, y la variable DAMI, que esta puede tomar el valor de uno y cero. La coloco 1 y cero. Ya. Dice, a partir de la estimación correspondiente que aparece en el anexo 2, interpreta los resultados, suponga cumplimiento de los supuestos básicos, o LS. Entonces, el primer modelo. Entonces, vamos a ir abajo, eh, que sería este. Ya. Entonces, esto es lo primero que tenemos que ver. Ya, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos fijarnos? ¿Son significativas? ¿Tienen la estrellita? La tienen. Entonces, les colocamos un ticket. Ya, esto sería lo primero. Entonces, la variable CC, la de concentración de CO2, ¿es significativa para explicar el consumo de CO2 de las plantas, de la especie de planta? Sí. ¿Por qué? Porque con un nivel de significancia de 5% se rechaza hipótesis nula porque esto es menor, nosotros sabemos al tiro que esto es menor a cero, esto es menor a 0,00 a cero, esto es casi 0,75. Es mucho menor. Entonces se rechaza hipótesis nula. Como se rechaza hipótesis nula, se rechaza hipótesis de no significancia. ¿Qué quiere decir? Que la variable CC sí es significativa para explicar. Con respecto al TT, sería lo mismo. Entonces, 0,05 se rechaza igual. Serían 3,695. También es menor. Se rechaza hipótesis nula. Aquí voy a colocar R, hipótesis nula. Y con el intercepto es lo mismo. O sea que el intercepto también es significativo. Este también es. Este no lo voy a anotar porque son mucho, eso es prácticamente cero. También se rechaza hipótesis nula. Entonces, ¿estas variables son significativas para explicar el consumo de CO2? Sí. Si son significativas, ayudan a explicar el CO2, el consumo de CO2.
Después, ¿en qué nos fijamos? En el R cuadrado. ¿Qué era el R cuadrado? Chiquillos, ¿qué era el R cuadrado? Era El la, porcentaje que tiene para aplicar el... exactamente la capacidad, la captabilidad de la variabilidad de la variable I. Entonces, este modelo, ¿cuánto capta de la variabilidad de la variable I? El 33,72%. Entonces, esa es la captabilidad de la variabilidad de la variable I. Parece trabalengua, pero es así. Ahora, ¿qué tenemos que fijarnos también? En el p-value. Entonces, este es menor al 5%. Si nosotros colocamos 0,05, esto es menor. 0,0 serían 7, 3, 7, 5, 8, 3, 7. Entonces, es menor. Entonces, también se rechaza hipótesis nula. Como se rechaza hipótesis nula, ¿el modelo predice o no predice bien? El modelo sí predice bien. O sea que este modelo ayuda a predecir la variable C, que es el consumo de CO2. Entonces, con eso ya están súper. Eso sería la interpretación, que sería como lo más fácil. Y ahora dice, Javier, ¿sí? la interpretación de ese valor P es suficiente con poner que el modelo predice bien Sí, con o decir esto, con hay que decir ser más esto. técnico. No, 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 con decir, mira, se rechaza hipótesis nula, ya que con un nivel de significancia del 5%, el valor P es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que se rechaza hipótesis nula. Y esto lo pueden, si mira, si no me creen, pueden colocar el gráfico de una feature, porque esto se guarda en distribuye feature. Ahí dice F statics. ¿Cuánto sería? Sería, hay que colocar el 0,05 y este valor cae en el 0,0 tanto, queda como por acá. Y aquí empieza la zona de rechazo, ¿cierto? Para acá empieza la zona de rechazo. Entonces se rechaza hipótesis nula, con eso basta. La explicativa tal vez podrían detallarse un poco más, como que explicar un poco más el parámetro. O analizar esto también, puede ser los beta. Decir, perdón, este no era. Era este de abajo. Perdón. Ver la capacidad, ver qué significa estos parámetros, pero no es tan importante. Lo que yo me centraría más sería en esto. Ver el valor P. Si tienen la estrellita, es que se rechazó hipótesis nula. Si se rechazó hipótesis nula, ¿qué significa? Que la variable sí ayuda a explicar la variable C. Con eso ya basta, para mí. Igual pues tiene que ser no tan más técnico, bien. Ya, sigamos con la siguiente pregunta. B, a partir de la estimación del modelo 2 se estiman los siguientes modelos. Ya. Entonces, chiquillo, ¿esto qué es? Al tiro, miren. ¿Esto qué es? ¿Por qué trabajamos con los errores al cuadrado? ¿Cuándo pasa eso? ¿Qué test hace eso? Desde White, Exactamente, el test de White. Y este test, este tiene el error normal, ¿cierto? Este es más difícil, porque este no lo hemos visto. Ya, vamos a hacer primero este y después vamos a pasar a este. Ya, entonces vamos a ver el test de White, lo primero. Entonces, acá está. No, es aquí, abajo. Ya, entonces nosotros decimos el error al cuadrado, puede ser el test de Park o el test de White, ¿cierto? Puede ser cualquiera de esos dos. Tiene más sentido que sea el test de White. ¿Por qué? Porque es una variable nomás, entonces es el modelo completo, por dar un ejemplo. Entonces vemos, eh, perdón, este es el test de Park, perdón, era el test de Park. ¿Por qué el test de par? Porque es una variable sola, pues entonces estamos nosotros viendo el nivel, viendo si la variable es significativa o no es significativa. Estamos viendo si los residuos al cuadrado son significativos la variable CC explica los residuos al cuadrado o no explica los residuos al cuadrado. Como nosotros nos damos cuenta aquí, la variable CC explica los errores al cuadrado, no, porque no tiene la estrellita. Entonces nosotros, ¿qué podemos identificar de esto? ¿Hay heteroscedasticidad o no hay heteroscedasticidad, chiquillos? No hay heteroscedasticidad. ¿Por qué no hay heteroscedasticidad? Porque la única variable que la puede causar, que es CC, no la está causando. Entonces, no hay indicios de heteroscedasticidad. Entonces, si no hay indicios de heteroscedasticidad, ¿qué deberíamos escribir? Que se realizó un test de Park, el test de Park con los residuos al cuadrado, ya que es nuestra aproximación más real a la varianza al cuadrado del residuo. Y
No se rechaza hipótesis nula de no significancia. ¿Eso qué quiere decir? De que la variable CC no es significativa para explicar qué cosa. Para explicar la variable dependiente, que sería aquí en este caso los residuos al cuadrado. Eso. Simplemente con eso ya basta. Con eso están bien. Simplemente, mira, lo único que tienes que fijarse, ya, están los residuos al cuadrado. ¿Es significativa o no es significativa? Si no es significativa, no lo explica. Pues entonces, esta variable no está causando la heteroscedasticidad. Simplemente con eso. Con eso basta. Ya, la siguiente, ¿tienen duda con respecto a esto o sigo con el siguiente test? Ya, entonces voy a seguir con el siguiente test. El siguiente test, ¿qué dice? Este es el error normal, ¿cierto? Este no está al cuadrado. Y nos está diciendo, lo está explicando, pero con el error dice i menos 1. O sea que está en un periodo retardado, ¿cierto? Si este fuera i, no sé, yo hiciera una línea del tiempo, y este fuera i, acá estaría i más 1, y en este caso aquí estaría i menos 1, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué piensan que puede ser este test? Así como que una idea. Un test de autocorrelación, Autocorrelación. exactamente. ¿Qué dice la autocorrelación? ¿Qué dice el supuesto número 5? Que La, los cor- residuos no covarian. la correlación entre un residuo EI y un residuo EJ, ¿cuánto tiene que ser? Cero, Distinto de cero. Ah, ¿cero? cero. Sí, pues no tiene que estar correlacionado. Tal vez te estás confundiendo con la hipótesis nula del test de Durbin-Watson, perdón, la hipótesis alternativa, que esta es la correlación de orden uno. Ya, entonces este test, si nosotros vemos, si esta variable es significativa para explicar esta, ¿qué quiere decir? ¿Que están correlacionados o no están correlacionados? Si están diciendo que una variable que está en un periodo retardado puede explicar el residuo del periodo actual, ¿es significativa o no es significativa? ¿Qué sale aquí? ¿Es significativa o no es significativa, chiquillos? Chicos, si es significativa para explicar, pues si tiene la estrellita. Con que tenga la estrellita ya nos basta. Entonces, ¿hay autocorrelación o no hay autocorrelación de orden uno? ¿Sí? Sí, exactamente, hay autocorrelación de orden uno. ¿Por qué? Porque la variable B2, nosotros tenemos que hacer esto. Simplemente ir donde dice, donde está esto, que sería esta, porque el beta 1 nosotros sabemos que es el intercepto, o constante. Nosotros vemos el beta 2, decimos residuo, dice residuo 1, que es esta. Dice, oh, la explica. Si la explica, ¿por qué será? ¿Porque están correlacionados o porque no están correlacionados? Porque si están correlacionados. ¿Eso qué quiere decir? De que sí existe autocorrelación de orden o no. Al final, mira, esto es lo que hace un Durbin Watson. Simplemente que el profe lo dio con esto así. Pero esto es lo que en verdad hace, para que lo tengan claro. Javier, ¿Mm? ¿qué habías visto como de cómo se responde que explica qué cosa como los residuos del periodo siguiente? Sí, po, exactamente. Es que le está diciendo que la variable, un periodo retardado, o sea, como en t-1, explica la variable en t. ¿Cachai? Porque aquí este no te puedo decir que es tiempo presente o no. Por decirte, si este es el año 99, está diciendo que el error del 98 lo explica. Eso. Como quiere decir de que al final las variables sí están correlacionadas de orden, tienen una correlación de orden. Eso, simplemente con eso. Igual usted tiene que decir con un nivel de significancia, porque ¿cuánto es esto? Mira, este también se trabaja con 5%, ¿cierto? ¿Es menor o mayor? Menor, ¿cierto? Cero, esto es prácticamente cero, así que lo voy a dejar así. Cero, 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 porque son 14 ceros para allá. Eh, Se rechaza la hipótesis nula de no significancia, o sea que la variable sí es significativa para explicar los errores. Con eso basta. Ya. Entonces, después dice, a partir de la estimación del modelo 3, ¿qué puede comentar? Ya, entonces, ahora vienen otras estimaciones. No, esa era la respuesta, perdón. Esa era la respuesta de las dos estimaciones. Entonces, ahora vamos a ver la pregunta número 3. O si tienen alguna duda con respecto a esto, igual la podemos resolver ahora.
¿Ese tiene algún nombre o solamente test de autocorrelación? No, test de autocorrelación de orden uno. Listo, con eso basta. Gracias. Sí. Eh, ya, vamos a ver la pregunta número 3. Dice, se recopila información diaria relacionada a la temperatura atmosférica de la ciudad de Nueva York durante 111 días consecutivos. O sea, el N es 111 días. Ya. Dice, a partir de estos datos se estiman los siguientes modelos de regresión lineal bajo el método OLS. Ya, entonces se estiman dos modelos. Se estima, a ver, lo voy a colocar aquí mejor. Se estiman dos modelos. Este, que sería el uno, este sería el segundo, ¿cierto? Ya. Entonces, se estiman con las siguientes variables. T es temperatura promedio, un porcentaje porque está en logaritmo. eh, O, que es partículas promedio de ozono durante el día. RS, que sería la radiación solar promedio durante el día. Y la variable V, que es la velocidad promedio del viento. Ya. Entonces hay dos modelos, pero ¿qué tenemos que darnos cuenta de estos modelos, chiquillos? Que hay uno que le sacaron una variable. ¿Cuál fue? Esta. Esta fue la que le sacaron al modelo de abajo, al 2. Entonces, nos vamos a ver lo que nos pregunta. Dice, refiérese a los eventuales problemas asociados a la alta correlación entre las variables exógenas. Ya. Entonces tenemos que ver el anexo número 5. Entonces vamos a ir al anexo número 5, que es este. Ya. Entonces, este creo que es el 5, si no me equivoco. Ya, exactamente, ya. ¿Por qué Entonces, dice anexo 3 si es el 5? No entiendo. no, es que dice modelo 5, pero el profe los puso así. Es que es la pregunta 3 por eso. Ah, ya, ya. Es la pregunta 3 del anexo 3. Pero detalle. Ya, entonces, ¿qué se estimó aquí? Un modelo individual, ¿cierto? Con una variable no. Entonces, nosotros nos damos cuenta, decimos que el logaritmo de O, que era, no recuerdo lo que era, ¿es significativa o no es significativa? Es significativa, además tiene signo positivo, ¿cierto? Vamos a seguir con el siguiente, RS. RS es significativa también y tiene signo positivo. Ahora, la V. La V es significativa también, pero esta en vez de tener signo positivo, tiene signo negativo. Entonces, son puros modelos individuales como lo hicieron ustedes en su trabajo de econometría. Ya, entonces aquí está el modelo 5, por eso dice 5 aquí. Ya, entonces, este es el primer modelo, el primero que se estimó. ¿Qué podemos detallar de él, chiquillos? Lo primero, sí. Yo lo primero que me doy cuenta de esto, La no significancia de los dobles. exactamente, estos no son significativos, pero si nosotros vamos aquí, estos sí eran significativos por sí solos, ¿cierto? Estos sí eran significativos por sí solos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Si nos preguntaron acerca de qué, nos preguntaron acerca de, La correlación. sí, nos dijeron, refiérase a los eventuales problemas asociados a la alta correlación entre las variables exógenas. ¿Qué podemos decir de esto, entonces? ¿Cómo es la correlación entre las variables exógenas? Alta. Es muy alta. Entonces, ¿qué produjo? ¿Qué produjo? Produjo que al estimar el modelo completo con todas las variables, se generó multicolinealidad, lo que hizo que variables que eran significativas por sí solas pasaran de zonas de significancia a no significancia, ¿cierto? Pasó con estas dos, que eran significativas y ahora ya no son significativas, en otras palabras. Eso. Con eso ya está bien. Después dice la B, refiérese a eventuales problemas con el cumplimiento de los supuestos básicos del modelo OLS a partir del modelo 6. O sea, ¿qué quiere decir? Que este modelo no funcionó, entonces estimaron otro modelo que está acá abajo. Ya, entonces este es el modelo. ¿Qué hicieron en este modelo, chiquillos? Lo primero, sacaron una variable, ¿cierto? Que era la variable O. Esa la eliminaron. O la sacaron. Se fue del modelo. Entonces, vemos, ¿las variables son significativas? Sí. Pero aquí no nos están preguntando eso, nos están preguntando por el cumplimiento de los supuestos básicos. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta, estos son gráficos de los residuos al cuadrado. Vemos res 2, supongo que será los residuos al cuadrado. Eh, esta- ¿Se ven indicios de heteroscedasticidad o no se ven indicios de heteroscedasticidad, chicos? Como que miren, esto está aquí, esto está acá, hay uno aquí, hay unos